Marí, la semana pasada hablamos de los tratados de paz, su significado, su importancia y los primeros que se firmaron en nombre de la nación Ranquel y la nación argentina. Hoy vamos a seguir hablando de los tratados, pero sobre todo ese último tratado de paz que dio origen a la efeméride del 24 de julio de 1878 que conocemos como el Día de la Nación Ranquel. Los ranqueles han firmado muchos tratados, algunos tomaron la forma de documentos, como son las actas, y otros quedaron bajo documentos que se conocen como bases de tratados o cartas donde dicen lo que se va a negociar. Para la segunda mitad del siglo XIX, nosotros tenemos varios tratados. Uno es el del año 1854, que dura casi, digamos, 8 años, hasta el 61, pero paradójicamente de ese tratado no se conoce su acta, porque bueno, sigue quizás la aplicación del periodo rosista, donde las autoridades procuraban no generar un documento escrito que después comprometiera, entre comillas, riesgos futuros a la nación. Pero bueno, en definitiva ese fue un tratado que duró bastante, que se hizo con los caciques Carripilum, Pichum, Calván y Calfucurá, a través de la frontera de Córdoba, en particular de Río Cuarto. Te hago esta consulta. Repetime Sí, la fecha del tratado. 1854. Y Claro, dura hasta el 1861. hacía más o menos 20 años que Cafulcurá había llegado de Chile a Las Pampas con un acuerdo previo que había tenido con Rosas, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que en el marco de la formación de y cuando la Confederación Argentina en el 50 está separada del gobierno de Buenos Aires, Calfucurá obviamente se distancia de ese nuevo gobierno de Buenos Aires y a través de los ranqueles gestiona un tratado con el presidente Urquiza, por intermedio del gobernador de Córdoba. Bueno, después tiene muchos vericuetos ese tratado, pero sí es interesante porque ahí se pone en discusión digamos, algo que venía de la época colonial, que es la problemática de la tierra. Bueno, y también, justamente, cuando uno analiza las actas, mejor dicho, las bases del tratado, ve cómo el gobierno intentaba que los caciques se trasladaran a la frontera, porque esa era la política, instalarlos, pero obviamente que los ranqueles se oponen a ese objetivo y mantienen esta idea de permanecer en su territorio, aun cuando también, como en el periodo colonial, termina consolidándose, digamos, el intento de las autoridades ahora de la Confederación de consolidar la frontera en el río Cuarto o en el río Quinto. Hay un intento de avance, pero no necesariamente llega a concretarse. Tratado de paz acordado por el excelentísimo gobierno nacional a las tribus indígenas que encabezan los caciques Epugnar Rosas y Manuel Baigorria. Concluido en 24 de julio de 1878. Su Excelencia el señor Ministro de la Guerra, General Don Julio Argentino Roca, bajo la inteligencia de que los expresados caciques y tribus reconocen y acatan como miembros habitantes de la República Argentina la soberanía nacional y la autoridad de su gobierno, ha convenido en lo siguiente. Artículo primero. Queda convenido que habrá por siempre paz y amistad entre los pueblos cristianos de la República Argentina y las tribus ranquelinas, que por este convenio prometen fiel obediencia al gobierno y fidelidad a la nación de que hacen parte, y el gobierno por su parte les concede protección paternal. Y después, cuando seguimos en el tiempo, vamos a tener dos tratados que son muy cortitos, que se hacen en el año 1865. Uno lo hace el cacique Manuel Baigorrita Wallace y otro el cacique Mariano Rosas. Cada uno hace su tratado, pero cada uno lo hace en nombre de las tribus ranqueles. Ahí ya se cambia el nombre, no se habla de la nación ranquel, sino de las tribus ranqueles,
que ese obviamente es un cambio jurídico que tiene que ver con la discusión parlamentaria de la época, para no otorgar futuros derechos. Y es muy cortito porque, bueno, en realidad el contexto geopolítico no era, digamos, los ranqueles eran vistos como verdaderos enemigos de la República Argentina, porque estaban vinculados a las montoneras provinciales, que en ese momento las montoneras formaban parte de los grupos opositores a la guerra con el Paraguay. Entonces, bueno, es como eh, un tratado que dura 2 meses, o son tratados que duran 2 meses, pero sí los menciono porque en ellos se ve la intención del gobierno de entonces de definirlos como ranqueles. Entonces, como en encabezamiento del acta se les dice que se los invita a formar parte del pueblo de la República Argentina, o se los trata como tal, es decir, ya empieza toda esta forma jurídica para, entre comillas, incluirlos como ciudadanos, que tiene que ver con esa política de los gobiernos republicanos y que se va a extender en la década del 70. Y después sí vamos a tener un grupo de 3 tratados en la década de 1870, que son el Tratado de 1870, propiamente dicho, también conocido como Tratado de Mansilla, porque, bueno, Mansilla lo hizo famoso por su excursión a las tolderías ranqueles. A su vez, un tratado que se hace en el año 1872, también se genera con los ranqueles y con el gobierno argentino, y simultáneamente el último tratado, que es el del año 1878, que, bueno, es un tratado que dura pocos meses, porque en realidad fue pensado como una estrategia para ganar tiempo hasta que el Congreso aprobara la ley que terminó apropiándose del territorio indígena. Según el gobierno argentino era una estrategia para luego hacer la avanzada, y según nuestra gente fue un acto de traición, lo que pasó con ese tratado de 1878, ¿no? Sí, en realidad ese tratado, bueno, se firma ratificando el Tratado del 72, que fue otro de los tratados que duró bastante tiempo, desde 72 al 78, tuvo también muchas cuestiones en el medio, porque hubo muchas expediciones, más allá de que había tratado de paz, también hubo algunos malones, y obviamente que se da en un contexto de continuo hostigamiento por parte del gobierno argentino hacia las poblaciones indígenas. Eh, pero como vos decís, Inés, el Tratado del 78 se lo ve o se lo considera como un tratado de traición porque, a ver, hay documentación que da cuenta de que formaba parte de eso de un plan bastante premeditado, que involucraba al entonces ministro de Guerra y Marina, Julio Argentino Roca, a su hermano Rudencindo Roca, que estaba como comandante en el fuerte Villa Mercedes, y al coronel Racedo, que estaba como comandante en la frontera de Córdoba, en Río Cuarto y Sarmiento. Y algunas cartas que han intercambiado entre ellos, bueno, dan cuenta de esto, de que en realidad el plan era hacer las expediciones sobre la tierra adentro, y es más, en la mirada geopolítica del ministro de Guerra y Marina, los ranqueles eran el verdadero escollo para lograr el dominio de las Pampas y avanzar hasta el Río Negro y Neuquén. Entonces, en su plan, la estrategia era, por un lado, bueno, continuar con, digamos, estos indígenas que ya estaban en la zona de la frontera del río Cuarto, perdón, del río Quinto, que habían sido militarizados y que muchas de sus familias estaban en la zona, a veces como rehenes, prisioneras. Y por otro lado, también lo que se buscaba con esa estrategia era hacer un tratado en donde los indígenas estaban sumamente interesados en que se hiciera. Hay una carta inclusive del cacique Pumer que menciona, o le pide al gobierno que le dé una escritura para asegurar de que sus terrenos no van a ser quitados por la nación, mejor dicho, por la nación argentina, ¿no? Es decir, los indígenas eran conscientes de cómo venía la situación,
y que a su vez no le muevan los fuertes hacia el sur. Pero bueno, aún así los ranqueles van y firman en Buenos Aires ese tratado. Es un tratado que, si bien rectifica el del 72, ya, digamos, es un tratado que se puede mirar desde como dos maneras. Por un lado, como un tratado de pérdida de derechos, si lo comparamos con el tratado de la época de la colonia, en el sentido de que, bueno, los ranqueles terminan aceptando que son miembros de la República Argentina, que ya reconocieron que el Estrecho de Magallanes es el límite de la República Argentina, que sus tierras están dentro, que ya no tienen territorio, sino que tienen en todo caso tierras. Pero también es un tratado que, si lo vemos con lo que pasó después, bueno, testifica que los ranqueles firmaron un tratado como un grupo político, como una nación independiente a la Argentina, porque tiene la categoría de tratado. No se firmó como un Claro. acuerdo o como un convenio, que eso es Y si es algo. un tratado, es entre dos países. Exactamente. Eso por eso es un tratado que puede ser analizado desde muchas perspectivas. Desde lo jurídico terminó siendo un tratado y se firma 2 meses antes de que se sancione la ley que termina definiendo el avance de las tropas al Río Negro y Neuquén. Eh, Obviamente que es un tratado donde la estrategia de Roca era decir, bueno, mientras estén los y después se avanza. Y entonces, parte de esa estrategia después se ve en un episodio, que alguna vez creo que ustedes lo trataron en un programa, que es el de la matanza de Pozo de Cuadril, en el que, bueno, las comitivas van a buscar raciones. Primero habían ido un grupo liderado por Cayupán, que va a buscar raciones. Bueno, en realidad van a buscar las raciones, pero hacen ahí como una entrega, o como que Cayupán termina insertándose dentro del ejército, casi como una rendición forzada. Y al rato, a las pocas semanas, llegan las comisiones de Epumer y de Namuncurá, que también estaba negociando la paz a través de los ranqueles. Bueno, ahí es cuando se produce una emboscada bueno, que da lugar a la matanza de cerca de 50 indígenas, son los oficiales, pero también, bueno, la prisión de un montón de miembros de esa comitiva, especialmente mujeres y niños, y que, bueno, eso que uno lo ve como un acontecimiento puntual, en realidad fue totalmente premeditado, porque en esta documentación de las cúpulas militares ya se sabía que, digamos, la idea era emboscar a los ranqueles que iban a llegar en las comitivas, y con esa emboscada, simultáneamente, decir que, bueno, que ellos se habían resistido, y así se justificaba que el tratado había caducado. Artículo 9. Los caciques mencionados se obligan a perseguir a los indios gauchos ladrones y a entregar los malévolos cristianos con los animales que llevan tierra adentro, así como también entregará bajo la más seria responsabilidad a todo negociante de ganado robado que cruce por sus campos y pueda ser capturado por alguno de los caciques o capitanejos, conviniendo el gobierno en recompensar generosamente a los que entreguen en el fuerte más inmediato las personas y haciendas referidas. Así también castigará severamente y hará responsable con sus sueldos y racionamientos a los caciques, capitanejos o tribus que amparen o se nieguen a entregar a dichos negociantes o malévolos. Artículo 10. Su Excelencia, el señor Ministro de la Guerra, deseando proteger y hacer respetar a los caciques que respeten fielmente estos tratados y quieran conservar el orden entre sus tribus, ordenará a todos los jefes de frontera aprendan y detengan todo indio fugitivo que llegue o se encuentre sin licencia o pasaporte de sus respectivos caciques. Y si trajeran animales u otros objetos robados,
les sean quitados con cuenta y razón y devueltos al primer reclamo justificado de los referidos caciques o propietarios, y que asimismo se haga con los cristianos que se hallen en el mismo caso. También ordenará que toda comisión o indios sueltos que vengan a los fuertes o poblaciones cristianas con cualquier negocio o diligencia, trayendo el competente permiso de su cacique, sean protegidos y respetados en sus personas y bienes, y recomendará que se les haga entera justicia en sus reclamos y quejas con arreglo a las leyes que amparan a todo ciudadano argentino. Artículo 14. Este tratado durará permanentemente mientras ambas partes le presten cumplimiento, y los caciques y tribus se enteren 4 años de haberle dado estricto cumplimiento en todas sus partes, serán acreedores a un aumento proporcional de sueldos y raciones. Por ley 1590, en 1994, se estableció como Día Provincial del Aborigen Pampeano el 24 de julio, ya que en la misma fecha del año 1878 se efectuó la última firma de ese tratado de paz acordado por los caciques ranqueles Epugner y Baigorrita y el teniente coronel Olascuaga en nombre del ejército argentino. Hoy día se ha reemplazado esa efeméride por la ley 3559 del año 2023, en la cual se denomina Día de la Nación Ranquel, por las mismas causas. Ahora veamos qué sucedió tan solo 3 meses después de ese tratado de paz. Sin aviso y sin declaración de guerra, estando completamente vigente el mismo, un 26 de octubre, el Estado argentino, en formación, fusiló y tomó prisioneros a hombres, mujeres y niños en una emboscada acaecida en las proximidades a Villa Mercedes, en la zona conocida como Pozo del Cuadril. Allí el pueblo ranquel se acercó para cobrar las raciones derivadas del pacto. Sin embargo, el teniente Rudecindo Roca los atacó a traición, fusilando a 60 varones y enviando a sus familias como mano de obra forzada a ingenios de Tucumán. En esa época, medios periodísticos como La Nación y El Pueblo Libre de Córdoba calificaron el hecho como crimen de lesa humanidad. ¿Qué iban a recibir esas familias ranqueles? Nada más ni nada menos que lo que había prometido el gobierno nacional con la firma del documento mencionado. Entre otras cosas, el gobierno nacional acuerda a los 2 caciques principales arriba mencionados para repartir entre todos los caciques, capitanejos y tribus que comprende este tratado 2.000 yeguas cada 3 meses para su subsistencia. Entonces, bueno, a ver, el tratado estaba, pero había que buscar una excusa para romperlo y poder aplicar la ley que el Congreso acababa de sancionar. En ese sentido, bueno, más allá del hecho, que no fue nuevo en la historia de los ranqueles, porque hubo también otras situaciones de violencia, es significativo porque da cuenta de cómo uno no puede pensar los tratados de paz por fuera de las otras estrategias políticas, como lo son la bélica, en este caso las matanzas, pero también las expediciones punitivas, o las otras estrategias un poco, entre comillas, más sutiles, como la militarización compulsiva de indígenas, o la evangelización, que también forma parte de esas metodologías a los indígenas a la República Argentina. Lo que llama mucho la atención es que en estos 2 últimos tratados ya el gobierno no podía decir que los ranqueles eran enemigos de la República Argentina, porque los ranqueles ya habían aceptado ser argentinos, miembros de esta nación. De hecho, venían constituyéndola desde la época de la independencia y antes también, pero ya habían aceptado. Entonces, ¿cuál era el fin último del tratado? Si estaban en paz y ya habían aceptado ser argentinos. Era el establecimiento de la frontera y el acaparamiento de esas tierras que pertenecían a los ranqueles, ¿no?
Yo creo que el tratado del 72, que es el anterior, en realidad se hace bajo el modelo del tratado que Mansilla no logró que el Congreso le aprobara. Bueno, en realidad ninguno de estos tratados el Congreso los aprueba. Son todos tratados que terminan firmando solamente el Poder Ejecutivo. Eh, es decir, Sarmiento o después Avellaneda. Pero en el Tratado de Mansilla lo que se buscaba era justamente definir la territorialidad, es decir, que los ranqueles reconocieran que estaban dentro de la República Argentina. Y que también ahí en ese Tratado de Mansilla se discute el avance de la frontera del río Cuarto al río Quinto, que es lo que después termina consolidándose. En el Tratado del 72, el avance de esa frontera ya se da por hecho, porque ya la frontera había sido movilizada y los fuertes estaban en Sarmiento, en Villa Mercedes, el 3 de febrero. Pero sí, ese Tratado del 72 permanentemente usa figuras que tratan de recordar que los ranqueles están dentro de la República Argentina. Por ejemplo, los caciques son comisionados del gobierno en los tondos. Y por eso se les da un sueldo, como si fuera el sueldo de teniente coronel. Es decir, empiezan a aparecer figuras sutiles que tienen que ver, por un lado, con algo que venía desde la tradición colonial, que era la compensación a partir de la entrega de yerba, azúcar, yegua, Sí, pero a cambio de tierra. ahora no solamente es a cambio de tierra, sino que esta idea de que en realidad es un trabajo de parte de los caciques controlar a sus indios para que no maloqueen. Es decir, empieza como un cambio en esta cuestión. Y entonces todo eso va a estar presente en la dinámica histórica de la década del 70, que el tratado justamente regula esas relaciones en donde cada vez más los vínculos entre indígenas y argentinos terminan estrechándose, no solamente en lo político, sino en lo económico. Porque además a los ranqueles cada expedición punitiva le sacan ganado, le sacan gente. Es decir, hay una cuestión no solamente de tierra, de sobrevivencia. Eh, y el Tratado del 78 entonces viene a ratificar todo eso. Pero desde mi punto de vista, ese es un tratado que se hace solamente en un sentido estratégico, o por lo menos el gobierno lo piensa así, es ganar tiempo. Para los ranqueles, la mirada sería exactamente inversa. Es una garantía de que ellos van a seguir existiendo como lo venían haciendo desde hacía un siglo o más, por lo menos con ese nombre de Casa Ranquel. Si sumamos lo que el Estado argentino adeuda al pueblo ranquel, tan solo por este tratado, luego de más de un siglo, la cantidad sería impensable. Sin mencionar que luego de eso fueron arrebatadas ilegalmente todas sus tierras y haciendas, asesinados o secuestrados, y obligados los sobrevivientes al destierro y a la esclavitud con todas sus familias. Hoy, a 146 años de esa fecha, aún no se han determinado las responsabilidades del Estado argentino en tamaña traición contra el pueblo ranquel. Es más, en cartas que podemos acceder hoy día de militares de la época se puede ver cómo esta acción del Estado argentino estuvo cuidadosamente planificada. Sin embargo, nadie parece recordar ese hecho. Y cuando la nación ranquel reclama al Estado Nacional por proyectos de desarrollo en tierras aptas y suficientes, nos tratan como si fuéramos mendigos pidiendo por la caridad del Estado argentino. Aún no se ha declarado la masacre de Pozo de Cuadril como crimen de lesa humanidad.